Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a una nueva emisión de la UNAM Responde. Los saludamos con mucho gusto desde nuestras instalaciones en TV UNAM para seguir haciendo comunidad en torno a todos esos temas que nos interesan, sí como universitarios, pero también como sociedad. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. La pérdida de especies son de 10,000 veces más altas hoy de a las que se dieron en los últimos 2 millones de años. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de la gran sexta extinción de especies, tema de una investigación que intenta entender la magnitud de esta realidad y fue realizada por 2 universitarios que recibieron la 16ª edición del premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Ecología y Biología de la Conservación, y hoy nos acompañan aquí en nuestras instalaciones de TV UNAM. Saludamos en primer término al doctor en Ecología, Rodolfo Dirso, quien es profesor en los departamentos de Biología y Ciencias de la Tierra de la Universidad de Stanford. Doctor, bienvenido. Un placer, muchísimas gracias. Ya nos habíamos visto una vez vía Zoom. Sí. Qué gusto tenerlo aquí. Un placer estar de vuelta. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y también saludamos al segundo premiado, que es el doctor en Ecología y Biología Evolutiva, Gerardo Ceballos, quien es actualmente investigador del Instituto de Ecología de la UNAM y también hace viajes constantes a esta y otras universidades. Doctor. Muchas gracias por la invitación. Pues un gusto que estén aquí con nosotros. Leía sobre este premio que tiene el objetivo de promover el conocimiento como un bien público, sin fronteras. Cuéntenos qué es exactamente, cómo se reconoce, en qué consiste. Doctor. Bueno, este premio es probablemente el premio internacional más importante que reconoce la aportación de la ciencia en conservación. Hay otros premios que reconocen la ciencia, etcétera. O la investigación. La investigación científica enfocada a conservación. Es un premio que es extraordinario en varios sentidos. Por un lado, la oportunidad de poder difundir, en este caso, un tema tan importante como la extinción de especies, ¿sí? Por otro lado, a mí personalmente, yo estaba un día difícil, el lunes, había tenido unas semanas muy complicadas, haciendo lo que hago siempre, igual que Rodolfo, tratando de salvar especies, tratando de hacer más reservas, haciendo nuestras publicaciones. Estaba cansado ese lunes y me acuerdo que me llamaron y veía los números, no contesto números que no conozco, y de repente 1.34, digo, algún periodista español, y en eso me hablaron y me dicen, ganaste el premio, y me sentí enormemente dichoso y inmediatamente retomé esa fuerza que necesito. A lo que voy es que este premio, aparte de su importancia de magnificar, de amplificar a nivel mundial el tema, personalmente es muy importante, porque ese reconocimiento implica que tu ciencia aplicada a la conservación ha trascendido los niveles nada más científicos y llega a espacios más grandes que nos permiten precisamente tener mayor impacto. Y personalmente es muy satisfactorio para mí tener un reconocimiento en una tarea tan complicada como la que hacemos. Y puede tener muchos significados esto de Sin Fronteras, de lo cual usted sabe mucho. Es reconocido también este premio porque se ha considerado incluso la antesala, digamos, de algunos premios Nobel. ¿Qué significa, doctor, o cómo participar? Es decir, ¿qué se toma en cuenta para poder ser merecedor de este reconocimiento? Hay un panel que está conformado por científicos de primera línea y también hay un grupo de personas que identifican a un individuo, como el doctor Ceballos, y se propone que ese sea evaluado. El panel revisa su producción científica, su trayectoria académica y el impacto de la investigación en el tema de la conservación. La ventaja enorme que llevan este premio es que utilizan, es decir, la visión que ellos tienen es que el conocimiento científico sea una guía, sea un faro para poder atacar los problemas de conservación. Es decir, podemos atacar los problemas de conservación por pura motivación personal, lo cual es muy loable, pero el conocimiento científico de base que dé iluminación, que dé perspectivas de cómo mejor atacar ese problema, es el foco de esta investigación. Y Sin Fronteras, porque en realidad si bien se da en España, es para científicos de cualquier parte del mundo que tenga una labor que sea aplicada a resolver problemas de la sociedad, problemas de la humanidad hoy en día. Y desde luego, un gran problema que tenemos hoy en día es la
pérdida de la extinción biológica, digamos, en el sentido amplio, el problema de la sustentabilidad ambiental. Para terminar Nuestra con esto casa del premio. de vivir. Claro, me parece además un reconocimiento extra que sea un reconocimiento entregado por científicos a otros científicos de distintas partes del mundo. Sí, eso es muy alentador. Comencemos hablando del tema que parece como muy sorprendente, pero también como muy catastrófico hablar de esta sexta extinción de las especies. Cuéntanos por qué va por ahí y cómo es que cada uno de ustedes aporta a este tema enorme y complejo de investigación desde cada una de sus áreas del conocimiento. Comenzamos, doctor. Hace muchos años había una discusión entre los científicos de si la extinción actual era más grande o no tan importante por lo que había ocurrido en los últimos millones de años. El proceso de la evolución es básicamente este proceso que básicamente ha originado la vida en la Tierra y que define todas las características de los seres vivos, es una balance entre las tasas de extinción, los procesos de extinción y las tasas de especiación, de generación de nuevas especies. Entonces, la discusión era esa. No debemos preocuparnos porque esto no es más elevado que así. Tuvimos la fortuna en el año 2000, en los 2002, después una serie de publicaciones que hemos hecho en conjunto con Paul y con otros colegas, de determinar, una de las cosas más importantes fue que una ecuación muy complicada logramos traducirla en cuál era la tasa de extinción en los últimos millones de años. Y eso nos dio la base para que pudiéramos saber, comparar las extinciones actuales, son iguales en proporción que las anteriores o no. Y fíjate que sabiendo nosotros que, intuyendo que eran mucho más altas, se han extinguido a casi 1000 especies de vertebrados en los últimos 500 millones de años. Y las tasas decían que lo que hubiéramos esperado de los organismos que evaluamos, 33,000, esperaríamos 8 extinciones. Y teníamos casi 1000 extinciones. Entonces, lo que se extinguió en 100 años se debería haber extinguido en 10,000 años. ¿Sí? Esa es la magnitud del problema de la extinción. Es decir, no solamente nos quedamos fríos con los resultados, porque esperamos que era alta, pero no era tan alta. Y esto aplicaba a mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces de agua dulce. Una crítica que hicieron algunos colegas es que sí, era muy alta, pero aplicaba nada más a este grupo de vertebrados. También es muy interesante, y por eso el premio de fronteras en la ciencia, esto es ciencia de frontera, es que básicamente esto estimuló a muchos otros grupos, y en 2 o 3 años después había estudios similares en invertebrados, en plantas, en hongos e inclusive en microorganismos. Todos demostraron que la magnitud que estábamos viendo era similar o inclusive mayor en otros grupos. Y estos datos son importantísimos porque nos permite justamente colocarnos en una justa dimensión, es decir, no hablar en teoría, sino tener datos, tener evidencia de lo que ha pasado y de la situación en la que estamos. Y hay una perspectiva interesante precisamente en el tema de tener información fehaciente. Y yo creo que vale mucho la pena transmitirla a las personas que nos están viendo. En los últimos 550 millones de años de la vida en el planeta, ha habido 5 extinciones. 5. Es decir, en 550 millones de años en promedio hay una extinción de esa magnitud cada 110 millones de años. La última fue hace 65 millones de años y es la más sexy, es la extinción de los dinosaurios que todo el mundo conoce, es la famosa popular, no es la única, ha habido 5 en total. Si estamos entrando en una sexta, mucho antes de lo que es el tiempo promedio, de manera que este es un fenómeno verdaderamente cósmico, verdaderamente de una magnitud insospechada. 5 experimentos y uno más que estamos haciendo nosotros, vale mucho la pena verlo en ese contexto. Es un fenómeno raro en la historia de la vida del planeta y que una especie que esté en el fondo de este pulso de extinción nueva sea el gatillo, es verdaderamente para tomarlo en cuenta y para ponerse a trabajar directamente en cómo entenderlo mejor y cómo resolverlo. ¿Cuáles son las particularidades? Adelante. Una cosa que es fundamental de lo que dice Rodolfo son estas 5 extinciones masivas, así le hemos llamado los científicos, porque en estos 550 millones de años, básicamente, si tú ves la línea de la diversidad va aumentando, ha ido aumentando, excepto por estas puntuaciones de las extinciones masivas. Tienen 3 características en común. Una, que son catastróficas, provocadas por una catástrofe natural, como el meteorito que evaporó a los dinosaurios y todo más. La segunda, que son muy rápidas geológicamente, en cientos de miles de años, ¿sí? O millones de años, ¿sí? Y la tercera, que vaporizaron, que acabaron con el 70% o más de todos los organismos. Esta
sexta extinción, el meteorito, el gran impacto somos los seres humanos. Eso, la consecuencia importante que tiene es que si somos la causa, también podemos ser la respuesta para salvar estas especies. Es muy importante que entendamos Pues eso. iba justo para allá. Leía que en este momento pues la biodiversidad es tan rica como nunca antes la había sido. Esto por un lado. Y por el otro es que precisamente los seres humanos somos los principales responsables de que se haya acelerado de tal manera o con tanto tiempo para que estemos en situación de crisis. Conociendo estos datos, que ya son evidencia, que son parte de su trabajo independiente, pero también colectivo, ¿cuáles son, digamos, los grandes aportes, esas grandes novedades que dio o que vieron, vamos, los científicos que entregan este reconocimiento para que pongan su trabajo y su investigación en miras internacionales? Son varios, la verdad que son varios. Una de ellas es el hecho que mencionó Gerardo, poner en el contexto correcto la magnitud del impacto que estamos teniendo ahora, en el contexto amplio de cómo en tiempos de millones de años es un fenómeno verdaderamente raro, la magnitud de ese problema. Y otro que yo creo que es muy importante es que entender que esto tiene consecuencias que no solamente tienen influencia, digamos, en el ámbito científico-ambiental, sino que tiene una influencia verdaderamente crítica para la población humana, para la sociedad, para la civilización. Porque hemos podido ver inequívocamente que después de cada pulso de extinción, el planeta ha sido capaz, totalmente capaz, de regresar a un nivel de diversidad al que tenía previo a la extinción. Dos problemas. Uno, toma aproximadamente 10 millones de años, y yo creo que Gerardo y yo no estamos planeando vivir 10 millones de años para ver la recuperación. Y segundo, lo que viene después es muy diferente. Tomemos el caso de la extinción de los dinosaurios. Hace 65 millones de años, el planeta era dominado por reptiles, por los dinosaurios. Se mueren los dinosaurios, se extinguen los dinosaurios y surgen dos grupos, el de las aves, unos descendientes de los dinosaurios, y los mamíferos. De ahí venimos nosotros. Entonces, no podemos tener mucho consuelo de decir, bueno, es que han ocurrido extinciones y el planeta se recupera, porque no es compatible con nuestra forma de percibir, de pensar y de vivir. Y esto me lleva a preguntar lo que nos explicaba antes de entrar a la entrevista, que tiene que ver con las tareas o con las prioridades de los científicos y las 4 preguntas que usted en particular se hace cada día. Cuéntenos. Sí, bueno, básicamente para enfrentar el tema de la conservación de la biodiversidad en México, yo básicamente lo digo, ¿qué tenemos? Tenemos una gran biodiversidad, ¿sí? ¿Cómo la tenemos? Está muy amenazada, una tasa de extinción de especies muy alta, una tasa de pérdida de poblaciones, que es otro de los temas por los cuales el premio nos fue otorgado, es que dijimos, la extinción de especies es muy importante, pero es el final de un proceso, donde se van perdiendo las poblaciones. Entonces eso es lo que tenemos ahorita. Después, ¿por qué lo tenemos así? Las causas humanas, ¿no? Los factores humanos, y qué podemos hacer. Entonces, en el premio, yo creo que reconocen, como si básicamente nuestro trabajo a la magnitud de la extinción, que es básicamente cuántas especies estamos perdiendo, lo que vimos, pero también fue muy novedoso nuestro trabajo en que dijimos, la extinción es el final de un proceso, donde se pierden todas las poblaciones y el último individuo. Pero en ese proceso de perder poblaciones, podíamos tener un escenario completamente hipotético, obviamente que no va a ocurrir, donde no hubiera ninguna extinción de especies, pero que nos quedara una sola población y estaríamos en graves problemas. Que quedara una sola población de pinos, una sola población de elefantes, una población, porque las especies, ¿sí? Y las poblaciones, ¿sí? Sus poblaciones, dan lo que los científicos hemos llamado, que es relacionado a la pregunta de cómo está, que tenemos, son los servicios ambientales. Estas especies están interactuando en sistemas biológicos que llamamos ecosistemas, y esos sistemas biológicos básicamente son la base para que haya vida en la Tierra. Las características de que haya vida en la Tierra dependen de la fauna y flora silvestre actual y de la fauna y flora silvestre de los microrganismos que existieron desde el inicio de la vida en la Tierra. Entonces, cada vez que perdemos una especie o una población, acá tenemos esta pared de ladrillos. Si yo quito un ladrillo, pues no se colapsa, pero empieza a funcionar menos bien. ¿Qué es lo que está pasando? Yo quito muchos ladrillos, ¿y qué va a pasar? Eventualmente se va a colapsar. Esa es nuestra gran preocupación, que estamos perdiendo los servicios ambientales, estos enormes beneficios que hacen que haya vida en la Tierra y que nos dan las condiciones de bienestar a nosotros. Se está acabando el agua de la Ciudad de México, eso tiene que ver con los problemas ambientales. Para nosotros fue fundamental en esta visión que lográramos articular lo que está pasando, por qué está pasando y cuáles pueden ser sus consecuencias, ¿no? Es decir,
es muy importante que entendamos que si seguimos quitando ladrillos, el colapso va a ser inminente. En este momento, el colapso es inminente si seguimos sin actuar en la magnitud que requiere el problema a nivel del planeta y a nivel de México. Pero como la ciencia no genera problemas, sino que intenta solucionarlos, hay mucho que se hace a partir de todo este conocimiento y tiene que ver con el trabajo, doctor, que usted ha realizado a lo largo de ya varias décadas. Sí. Es decir, la deforestación sirve también como un motor de cambio, como una oportunidad. Sí, la deforestación, que es el tema. La defaunación también. Pero es muy importante esa dualidad, porque todo el mundo entiende el término deforestación. Estoy seguro que las personas que nos ven, cuando escuchan deforestación, se hacen en su cabeza la idea de que se está perdiendo el componente forestal, el componente vegetal. Lo que no se ve, porque no tenemos la tecnología de esos satélites que circundan la Tierra y nos permiten ver cómo es el bosque de la selva lacandona o el bosque templado de México en un momento y después, que muy vívidamente muestran el impacto antropogénico, no se ve el asunto de la situación del impacto sobre la fauna. De ahí el interés de que usemos el término defaunación para hacerlo equivalente, deforestación en lo forestal, defaunación en el mundo de la vida animal. Y como ahora tenemos un poco de otras tecnologías y mucho trabajo de campo, como lo que hacemos Gerardo y yo, hemos podido documentar con mucha precisión la magnitud de ese impacto. Por ejemplo, Gerardo hablaba de la disminución en las poblaciones. El primer paso es que las poblaciones empiezan a disminuir en su abundancia. Hemos calculado que en las últimas 4 décadas las poblaciones de los vertebrados en su abundancia, no que las especies extingan, que la abundancia de las especies en sus poblaciones disminuya, ha sido de un factor de entre 50 y 65% en 4 décadas. Las especies no se han muy acelerada. Las especies no se han extinguido, pero sus poblaciones están decayendo brutalmente. Y la pérdida de poblaciones, por una parte, implica la pérdida de servicios ambientales a nivel local. Para una persona que tiene elefantes y un negocio de turismo en África, el que se pierdan los elefantes en su población es tan grave como si se extinguieran los elefantes totalmente. Y para la sabana donde esos elefantes se pierden, las consecuencias que eso tiene en el ecosistema son tan graves como si se perdiera la especie totalmente. ¿Por qué todo esto debe mover a la comunidad científica, pero también mover y conmover a la sociedad en general? ¿Qué está faltando que algo estamos haciendo de forma no correcta? Yo creo parte del premio, lo que decíamos, es amplifica el problema. Con el cambio climático ocurrió en los años 90 y los años 2000 que no se creía, no se tenía el impacto, la difusión correcta. Ahora se tiene, ya lo estamos sintiendo cada día. Se quemó los bosques en Chile, se inundó el sur de California y norte de México, etcétera. Es muy importante entender que es un problema de amplificación. No es un problema de ciencia, sabemos todo lo que va a ocurrir con la pérdida de estas especies y sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Es decir, tenemos nosotros como científicos tenemos la necesidad de difundir esto, pero no tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Por qué no se ha hecho? Porque se desconoce la magnitud. Hay razones, yo te puedo decir razones morales, políticas, filosóficas, éticas, etcétera, para conservar a las especies. Si fuéramos muy egoístas, la razón fundamental para proteger estas especies es la única manera de mantener a la civilización sin que enfrente un colapso más grave. La gente dice, cuando hablamos de un colapso, está diciendo, Gerardo, eso suena muy duro. El colapso ya está ocurriendo. En el planeta hay casi 3,000 millones de personas que no tienen agua potable todos los días. Hay 2,000 y cacho de millones de personas que no comen. Hay 150 millones de refugiados ambientales. Se está quemando, se ha quemado el Amazonas, se ha quemado Australia, se ha quemado Rusia. Es decir, el problema ya está aquí, el colapso de las señales de un gran colapso de la civilización ya existen. El agua para la Ciudad de México, se dice que hay suficiente agua para junio de este año. ¿Y qué pasa? ¿Qué vemos? Que no hay una respuesta, ¿sí? Porque se desconoce la magnitud por un lado y también me parece que como no se siente, Rodolfo decía hace un momento que platicábamos que no se siente la quemadura de un bosque como se siente la pérdida de una especie. Es algo muy difícil. Pero la razón más importante para proteger estas especies es que es la única manera de mantener la humanidad
como la hemos conocido en los últimos de miles mantenernos años. vivos. Nos queda muy poquito tiempo para terminar, doctor, y quisiera preguntarle su opinión acerca justamente de esto, de la importancia del conocimiento, de la información, pero también de las acciones, de las pequeñas acciones con las que todos podemos contribuir. Hay un sinnúmero de acciones en las que podemos contribuir. Una que es muy importante es precisamente este ejercicio que estamos haciendo, porque no es posible concebir que arreglemos este problema si la sociedad no está consciente de la magnitud del problema, de lo que está en juego y de lo que se puede hacer. De manera que transmitir este ejercicio de comunicar más allá del ámbito científico es un punto de partida verdaderamente central. Y ya se puede ver el impacto que tiene el abrir la comunicación y el señalar la magnitud del problema y lo que se puede hacer. Lo que está en juego es verdaderamente dramático. El problema ambiental no es problema del planeta, en realidad el planeta va a poder seguir. Lo que está en juego, el problema existencial, es la persistencia de la población humana. Tenemos áreas naturales protegidas, en lo cual Gerardo ha sido un paladín de mantenerlas, de declararlas, pero tenemos que tener áreas protegidas que se mantengan funcionales, no solamente áreas protegidas en papel. En este momento probablemente tenemos 17% de la superficie del planeta, solamente el 17% protegido. Tenemos que cuidar ese tesoro que tenemos, que no se nos vaya. Y ese tesoro nos va a poder ayudar a repoblar otros sitios que todavía tengan oportunidad de repoblarse. Tenemos que aprender a hacer reforestación y refaunación, un tema que no hemos logrado técnicamente desarrollar como se debería hacer. Tenemos que desarrollar una sociedad informada, de manera que cuando se llegue el momento de las elecciones, sepan exigir al gobernante, al candidato, que tenga una agenda ambiental bien definida. Es un problema de comunicación que debemos solventar lo más pronto posible. De manera que este ejercicio, el de un premio que tiene como tema la problemática ambiental y la extinción biológica, y ejercicios que parecería que son muy pequeños como este, en realidad multiplicados de manera global, pueden ser una solución muy importante. Todo suma, que siga habiendo más científicos haciendo ciencia, pero también más científicos haciendo difusión y haciendo llegar todo este conocimiento a la población en general, porque estamos hablando justamente de la salud, de las especies, del medio ambiente, pero de la existencia de nosotros mismos. Muchísimas gracias, doctor Gerardo Ceballos, investigador del Instituto de Ecología de nuestra universidad. También muchas gracias, doctor Rodolfo Dirso, profesor de los departamentos de Biología y Ciencias de la Tierra de la Universidad de Stanford, ambos ganadores del premio BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Ecología y Biología de la Conservación. Hay mucho que podemos hacer y gracias por compartirlo de esta manera tan clara. Gracias. Y también muchas felicidades por este reconocimiento que seguramente es una motivación. Gracias, un placer. Muchas gracias. Y seguimos con más información. Sabemos que, una de las características de nuestra universidad es la de brindar apoyos que permitan seguir adelante con la educación. Y con este objetivo es que la Dirección General de Cooperación e Internacionalización invita a alumnos de nivel licenciatura que estén interesados en realizar una estancia de investigación en el extranjero. Para participar y vivir esta experiencia de movilidad, debe ser alumno regular con promedio mayor a 8.5 y también contar con un proyecto de investigación avalado por un académico de nuestra universidad. El registro comienza hoy y concluye el próximo 7 de marzo. Recuerden que la beca cubre solamente algunos costos y para consultar todos los detalles de la convocatoria ingresen al sitio que está apareciendo en nuestra pantalla, unaminternacional.unam.mx. ¿Qué sería de la ciencia sin la mirada de las mujeres? Hoy Sandra Lorenzano nos cuenta sobre la conmemoración del 11 de febrero. Y hoy fíjense que vamos a hablar de la conmemoración del 11F, 11 de febrero, Día Internacional de las Mujeres, Jóvenes y Niñas en la Ciencia. Lo hacemos por tercer año consecutivo. Es una fecha decretada en el año 2016 por la Asamblea General de la ONU que busca reconocer el aporte de las mujeres hacia la comunidad científica. Sin la perspectiva que aportan las niñas, adolescentes y mujeres a la ciencia, la sociedad permanecería en la carencia de soluciones novedosas. Asimismo, las desigualdades de todo tipo, entre ellas las de género, se agudizarían al promover narrativas en las que se excluyera a las mujeres de la historia de la ciencia o de la propia experimentación científica.
Sin mujeres dentro de la ciencia, se volvería muy difícil que la investigación dedicara esfuerzos a solucionar las problemáticas a las que se enfrentan ellas como grupo social. A este modo de invisibilizar la experiencia de las mujeres, adolescentes y niñas dentro de la ciencia se le conoce como ginopia. Nuestra Coordinación para la Igualdad de Género invita a profundizar en los hallazgos experimentales, las teorías feministas de la ciencia y las alianzas con áreas del saber fuera de los espacios de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas que han señalado la falibilidad de las ciencias desde el punto de vista exclusivamente masculino. Les invitamos a estar pendientes en nuestras redes sociales y página web para sumarse a las próximas actividades que se realizarán por el 11F. En el número 70 de la boletina las encontrarán todas. Seguramente habrá muchas que sean de su interés. Muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más. Muchísimas gracias a la querida Rosa Brizuela por este espacio generoso y a ustedes. Un abrazo para ti, Sandra, y efectivamente hay mucho que hacer con respecto a la ciencia y ha quedado pues la evidencia en todo este programa dedicado a temas que pueden parecernos muy cercanos y los tenemos aquí muy al alcance de nuestra mano. Agradecemos como siempre el apoyo en la interpretación de lengua de señas mexicanas y a todos ustedes los invitamos para que nos acompañen en la próxima emisión de la UNAM Responde, ya saben, 2:30 de la tarde y en todo momento a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen y están apareciendo en este momento en nuestras pantallas. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.